Historia de la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala es la norma suprema que rige en el país. Conocida como la Carta Magna, la Constitución regula los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la integración del Estado y las garantías que se deben de proteger a todas las personas que se encuentren dentro del territorio de Guatemala. Con el paso del tiempo, Guatemala ha tenido una serie de constituciones que se adecuan a la situación sociopolítica que vive el país. A continuación, una breve historia de las constituciones que han prevalecido en Guatemala. Constitución de Bayona, 1808. La primera constitución que rigió en el territorio guatemalteco fue la Constitución de Bayona, instaurada en el año 1808 por José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte y que regía España y todos los países que eran colonia española. En esos momentos, Guatemala llevaba el nombre de Capitanía General de Guatemala. Se componía de 146 artículos entre los cuales regulaba ciertos derechos individuales, tales como la inviolabilidad de la vivienda, las limitaciones del derecho de libertad y la detención legal. Constitución de Cádiz, 1812. Denominada como Constitución Política de la Monarquía Española, fue el primer antecedente de una constitución como tal para Guatemala. Este proyecto contaba con 112 artículos más una declaración de derechos que fueron llevados a la Corte de Cádiz, y promulgada el 19 de marzo de 1812. Uno de los factores más importantes que regulaba esta constitución es el proceso de formación de una ley. Bases constitucionales, 1823. Las bases constitucionales son el primer paso para la creación de la primera Constitución de Guatemala, ya que estas bases se dan luego de la independencia de España en el año 1821. A pesar que en esas épocas, existía una parte de la población que deseaba crear la Federación de Países Centroamericanos. Se emitió por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, el 17 de diciembre de 1823, y se sancionó el 27 de diciembre del mismo año. En la Constitución de 1823, se denominan los Estados Federados del Centro de América, y se determina a la religión católica como principal, excluyendo todas las demás. Constitución de la República Federal de Centroamérica, 1824. Casi un año después de las bases constitucionales, el 22 de noviembre de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la nueva Constitución de la República Federal de Centroamérica. En dicho texto, se consagra el sistema republicano, representativo y federal, siendo de elección popular la piedra angular de dicho sistema. Asimismo, se instauró la división de poderes y se permite nuevamente la libertad de culto. Constitución del Estado de Guatemala, 1825. El Estado de Guatemala, por medio de una Asamblea del Estado, reunida el 15 de septiembre de 1824 en la antigua Guatemala y con el fin de complementar la Constitución de la República Federal de Centroamérica, promulga su propia Constitución, la cual queda aprobada el 11 de octubre de 1825. En dicha Carta Magna, se reconoce a Guatemala como un país o estado soberano, independiente y libre, a pesar de estar unidos a los demás países por la Federación. Entre los derechos fundamentales que se reconocen en esta Constitución se encuentran la libertad de emisión del pensamiento, la libertad de acción, el derecho de petición, entre otros. Acta Constitutiva de la República de Guatemala, 1851. Este documento es la primera que se crea luego de la disolución de la Federación Centroamericana, tanto así que se ratifica, en dicho documento, la disolución. Esta acta entra en vigencia el 19 de octubre de 1851. Se crea un gobierno presidencialista, con una vigencia de 4 años y posibilidad de reelección. Ley Constitutiva de la República de Guatemala, 1879. Luego que el Acta Constitutiva de la República de Guatemala estuvo casi 20 años vigente, la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, decretadas el 11 de diciembre de 1879. Esta ley constitutiva tiene como antecedente la revolución liderada por Justo Rufino Barrios. Esta constitución tiene como elementos principales que fue laica, sumaria y que cuenta con el derecho a la exhibición personal. Por primera vez, la Constitución usa el término garantías para establecer lo referente a la libertad de industria, emisión del pensamiento, propiedad y demás derechos inherentes de los guatemaltecos. Esta Constitución sufrió varias modificaciones y reformas, entre las cuales se introduce en el periodo de 4 años para ser presidente. Constitución de la República Federal de Centroamérica, 1921.
Como trasfondo de esta constitución, está el intento fallido de recuperar la Federación Centroamericana. El texto realizado nunca cobró vigencia, a pesar de haber sido decretada, el 9 de septiembre de 1921, por los representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sufrió varias reformas, específicamente, en los años 1927, 1935 y 1941, entre los cuales se incluían la idea de prolongar el periodo presidencial. Constitución de la República de Guatemala, 1945. En Guatemala, la fecha de 20 de octubre de 1944 se tiene muy presente como el día de la Revolución, en la que se derrocó al general Jorge Ubico. Lo que no es muy conocido es que, luego de este derrocamiento, el 11 de marzo de 1945, específicamente, se decreta la nueva Constitución de la República de Guatemala, la cual tiene, entre otros varios, 3 características importantes. La primera es que los funcionarios públicos deben de ser honestos, el segundo es que se debe de mejorar la educación por medio de alfabetización, y el tercero es que se debe de mejorar el sistema penitenciario. Cabe recalcar que en esta constitución se dio mucho enfoque laboral, sobre todo el hecho que se fijan las jornadas de trabajo, un salario mínimo, el derecho a la huelga, la regulación del trabajo de mujeres, entre otros. Constitución de la República de Guatemala, 1956. 11 años duró la constitución pasada, ya que el 2 de febrero de 1956, con Carlos Castillo Armas como presidente de la República, se decreta una nueva constitución. Esta constitución tuvo influencia de 2 tratados ratificados, en el año de 1948, por Guatemala, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los elementos importantes de la Constitución de 1956 se encuentra el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, la mejora al régimen legal de las universidades privadas, y se limitan los procesos de expropiación de la tierra. Constitución de la República de Guatemala, 1965. Manuel Irigoras Fuentes fue derrocado el 31 de marzo de 1963, por el ministro de Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia. En virtud de este golpe de Estado, en el 15 de septiembre de 1965, se decretó y sancionó la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, la cual entró en vigencia el 5 de mayo de 1966. Esta Carta Magna contenía 282 artículos, entre los cuales se destaca la creación del puesto de vicepresidente de la República. Se establece, nuevamente, el periodo de gobierno del presidente a 4 años y se mantiene, como es hasta la fecha, la no reelección al cargo. Constitución de la República de Guatemala, 1985. La Constitución que rige actualmente en Guatemala, tiene sus orígenes en un golpe de Estado, realizado el 23 de marzo de 1982, en el cual una junta militar de gobierno, encabezada por los generales Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado Schad y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, quienes derrocaron al quien en ese momento era presidente, Fernando Romeo Lucas García. Se promulgó el 31 de mayo de 1986, y entró en vigencia 14 de enero de 1986. Esta Constitución se divide en 2 partes, la parte dogmática que regula los derechos individuales y sociales y la parte orgánica que regula el Estado de Guatemala como tal, con sus divisiones de poderes y las relaciones internacionales.